Me desperté con una desagradable cosquilleo en el pecho, premonición de un mal día. Mis otros días no fueron maravillosos. Cuidar de un anciano semiparalizado con un temperamento difícil es un desafío, pero paga más que los inmigrantes como yo. El señor Dinello coleccionaba dinero antiguo. Se creía que su colección estaba guardada en casa. Debido a esto, alguien intentó matar a su familia. Sobrevivió, pero su hijo y su esposa murieron. Tras eso, el hombre rápidamente desarrolló paranoia de ser asesinado. No permitió a nadie en su mansión. Incluso Paolo, su único nieto. Tenía miedo a la tecnología moderna y prohibía el uso de móviles en su casa, creyendo que los criminales podrían espiarlo. Solo permitió que su empresa de seguridad instalara cámaras en las esquinas de su alta cerca. Ninguno estaba en casa. Prohibió los teléfonos. Había una cerradura automática especial en la puerta. Solo se abría un día a la semana. El personal rotaba semanalmente en ese día. Ese día también se entregó comida, correo y se recogió la basura. Luego, pasamos la semana en una casa sin conexión al exterior. No había otra forma de entrar. En el camino vi a Camila, la cocinera, por la rendija de su puerta. Se suponía que ella cocinaba el desayuno. ¿Ha pasado algo? Una vez fue a la huelga porque, al llevar la bandeja al dueño, él la tocaba y trataba de besarla. Nunca acosaron, solo las negras lo excitaban. Tuve suerte de no ser acosado. Una vez nos contó que trajo a una sirvienta africana y la hizo su amante, pero se ahogó en la bañera. Creo que Camila debió renunciar antes, pero probablemente necesitaba dinero. Miré el reloj cerca de la habitación del señor Dinello. Se detuvo en 1220. Mala suerte. Pensé, golpeé la puerta del dueño. Nadie respondió. Abrí la puerta. Sentí el olor rancio del aire de la noche. Saludé, pero nadie respondió. El señor Dinello estaba inmóvil, sin respirar. No escuché su respiración ronca, sus ojos y boca entreabiertos. Mi empleador estaba muerto. A primera vista, parecía un infarto, lo cual no era raro con su edad. No vi señal de muerte violenta. A pesar de eso, tuve que llamar a la policía. El señor Dinello no temía los teléfonos con cable, y había uno junto a su cama. Tomé el auricular, pero no oí tono. Tiré del cable cortado. Mi corazón dio un salto. El intruso o asesino estaba en la casa. Vi que la funda de almohada era distinta a la que había puesto antes. Solo era el segundo día de nuestro turno, así solo podíamos salir en 5 días. 5 días juntos, con el cuerpo de Danielo en descomposición y su asesino. Aparte de mí, el cocinero y el mayordomo, ¿quién podría haberlo hecho? Llené una jeringa con tranquilizante para el señor Danielo en ataques de pánico. No encontré nada más para ayudarme en peligro. Escondí la jeringa en mi bolsillo y hablé con Camila. Ella se veía mal. Su frente estaba caliente. Encontré pastillas para la fiebre y le informé de la muerte del dueño. Camila se puso pálida y dijo que era culpa de Paulo, o agregó lo que había hecho el día anterior, poco después de que comenzamos nuestro turno. El servicio de entrega había traído un paquete extraño. El mayordomo lo llevó y colocó frente a la cama del dueño. Un ataúd, una caja tallada para los muertos, decorada con una cinta y un lazo. La tarjeta decía que el regalo era de Paolo, el nieto del anciano, a quien parecía haber olvidado. Pero, ¿quién y por qué cortaría el cable y cambiaría la funda de la almohada del señor Danielo? Le pregunté a Camila si había ido a ver al anciano tras prepararlo. Tembló más. Extraño que las pastillas no debilitaran su fiebre. Me dijo que estuvo enferma desde la noche anterior. Decidí revisar el ataúd. Fui al sótano, Danielo lo puso, intenté moverlo. Fue más fácil de lo esperado. Vi el esfuerzo de Ernesto al empujarlo, lo que significa que el ataúd no estaba vacío. Subí a la habitación de Ernesto, pero él no estaba. Busqué la funda de almohada.
Poco mobiliario, búsqueda rápida. No hallé funda de almohada, pero había bolsa roja en cajón. Demasiado fino para ser de Ernesto. Al intentar desatarlo, escuché una tos detrás de mí. Era Ernesto en la puerta con una taza de té. No me gustaba, pero Donielo lo prefería. Jugaban a las cartas por dinero. Vi lo tramposo que era Ernesto. Siempre ganaba, perder era parte de su estrategia. Ernesto tenía una fuente de ingresos extra. Metí la mano en el bolsillo con la jeringa, observando a Ernesto. Le dije que el señor Dinelo había fallecido. La taza se le cayó y se rompió. Gruñó que sabía quién lo hizo y se dirigió hacia mí. Listo para usar mi arma, cerró el cajón y me llevó a la habitación. Entró rápido. Lo seguí con cautela. La habitación olía a alcohol y humo de cigarrillo. Había una botella vacía de whisky junto a la cama y sobre ella el nieto del hombre muerto, Paolo. Dormía pacíficamente. Ernesto acusó a Paolo de ser cómplice. Cuando Paolo supo del asesinato, pareció sobrio de inmediato y decidió ir a ver a su abuelo. En el camino, Ernesto me dijo que Paolo le pagó para entrar. Idearon el plan con el ataúd en el que el niño se coló. Pero todo se fue muy lejos, y Ernesto no quería asumir la culpa del crimen que no hizo. En la habitación de Donelo, Paolo corrió a la cama y lloró sobre su abuelo. Le pregunté por qué había venido si nadie lo había invitado. Confesó que la colección de su abuelo era la razón. Quería robar algunas monedas. El chico debía mucho a los mafiosos y lo amenazaron con violencia. Su última esperanza. Pensé que la muerte del anciano salvaría a Paolo, quien heredaría su riqueza. El joven parecía sincero en su dolor y estaba miserable por estar solo. Me acerqué a la ventana panorámica para que el señor Danielo viera las flores en el jardín. En el cristal limpio, noté una huella de labios con lápiz labial rojo. Lo toqué y vi que fue dejado desde el exterior. No estuvo aquí anoche. El dueño temía ser observado por alguien a través de la ventana recientemente. Dijo que era la muerte. No sabía qué lápiz labial usaba, pero sí cuál prefería Camila. El mismo rojo. No pude hablar con el cocinero. La fiebre no se aliviaba. La traté hasta tarde en la noche y sin cambiarme, me dormí. A la mañana siguiente, me desperté con ruido. Paolo, Ernesto y Camila estaban ahí. Paolo agitaba una hoja, acusándome de fraude y asesinato. Le robé el sobre. Era un testamento. El joven lo encontró en el estudio de su abuelo. Pero no halló las monedas buscadas. La colección se perdió. Según el papel, toda la propiedad de Donielo era mía. Paolo estaba listo para atacarme. Ernesto observó nervioso. Lo veía así mientras jugaba a las cartas, pensando en combinaciones. Camila temblaba. El responsable no consideró algo. Escribió el testamento original dictado por el señor Donielo. Ernesto sería su heredero, pero preferí callar y guardar silencio al respecto. ¿Me ayuda a encontrar al asesino? ¿Paolo, Ernesto o ambos pueden ser culpables? El cocinero se sintió mal y casi colapsó, pero Ernesto lo atrapó. Camila fue su segunda pasión. El mayordomo desaprobó. Apresuré a los hombres y ordené a la niña revisar su temperatura y contarme por qué había huellas de labios en la ventana. Camila guardó silencio, así que la amenacé con detener el tratamiento y la fiebre la consumiría. Después confesó. A veces iba a la ventana de Danilo con ropa blanca suelta y una máscara en sus ojos. Mojó su cabello para parecerse a la mujer ahogada, amante del viejo pervertido, vengándose por su comportamiento humillante. El dueño solía alejar la visión, pero no esa noche. Tras el beso de la muerte en su ventana, Camila no notó movimiento. Temerosa de matar al dueño, escaparía. Al pensar en Camila, entendí lo que me preocupaba. El tiempo. Ella estaba en el jardín a medianoche. El reloj se detuvo. Me acerqué a la cosa antigua,
Era grande y parecía una casa. Nunca la había tocado antes. Solo Ernesto lo hizo. Lo vi abrir el panel para darle cuerda o limpiarlo. Intenté hacerlo igual, pero no encontré forma de abrirlo. Busqué una y otra vez, pero en vano. Enfadado y desesperado, golpeé el panel y se abrió. Había algo adentro, atascado en el reloj. Lo saqué y cerré los ojos. Los eventos parecían un juego. Bueno, ahora me tocó. Ofrecí tregua y convencí a todos de llevar a Danilo al sótano, más frío. Afirmando que era dañino estar cerca del cuerpo sin vida mucho tiempo, trajeron el ataúd y pusieron el cuerpo en él. Luego, mostré a todos la almohada cubierta con la funda del reloj que puse antes de entrar aquí. Camila gritó y se cubrió la boca. Ernesto agarró la almohada y arrancó la funda manchada de lápiz labial rojo, como si alguien hubiera presionado sus labios contra ella. Camila estuvo en casa del señor Danilo antes de su muerte. Parece que ella lo mató mientras Ernesto la ayudó a ocultar la funda. Vi la bolsa roja en su chaqueta. ¿Y si la colección de Danielo estuviera ahí? Tomé y lancé a Paolo, recibiendo un puñetazo en el plexo solar de Ernesto. Paolo confesó que reconoció la bolsa. Su abuelo guardaba monedas raras en él, pero debía estar en la caja fuerte del anciano. Al despertar, el mayordomo intentaba quitarle la bolsa a Paolo. El joven daba vueltas, tratando de desatarlo. Finalmente lo logró, y las monedas antiguas se dispersaron. Los hombres las recogieron. Hubo una pelea. Ernesto derribó a Paolo y comenzó a golpearlo. Saqué la jeringa y le inyecté el tranquilizante en el cuello de Ernesto. Volteó en el suelo. Camila corrió hacia él, llorando, y se lanzó. Guardias entraron y nos llevaron a la policía porque el señor Donella no contactó al servicio de seguridad. El primer día verificaron la cerca dañada. En el segundo, entraron. En el interrogatorio, Camila confesó todo. Al mirar por la ventana esa noche, pensó que el señor Donelo estaba muerto. Entró en la habitación y el anciano de repente le agarró las nalgas. La ola de odio creció en ella. Camila cubrió a Donelo con la almohada. Ella presionó hasta que el anciano dejó de luchar y lloró en la almohada, embadurnando su lápiz. Ernesto la encontró. Él confundió a mí y a Paolo. Cortó el alambre y escondió la funda de almohada. Hizo que sospechara de Paolo, quien apareció en la casa a tiempo. Me puso en mi contra. Nadie sabe qué más habría hecho en este juego, pero gané. El señor Donelo fue el principal perdedor. Difícil ganar si tus peores enemigos son tú y tu actitud. Juan bajó hacia mi cuello besándome apasionadamente. La pantalla del teléfono en la mesita de noche se iluminó. Eché un vistazo y casi me desmayó. Era un mensaje de Ana, mi hermana, que desapareció bajo circunstancias misteriosas en las montañas la semana pasada. ¿Qué te parece, Juan? Leí en la pantalla y aparté al exmarido de Ana. Toda la familia estaba esperando que Ana se pusiera en contacto, pero yo estaba segura de que se había ido. Y no fue por la tormenta que la atrapó a 3,000 metros de altitud. Fue algo o alguien más. Ana era una snowboarder profesional y habría lidiado con la ventisca. Nos enteramos de su desaparición por su nuevo novio, Miguel. Según él, tuvieron una pelea ese día y Ana dijo que iba a hacer snowboard sola. Ese era su estilo. Ana tomó su tabla, dejó el hotel, llegó a la cima y nadie la vio después. Miguel dijo que se preocupó tan pronto como informaron sobre la tormenta. El teléfono de Ana no contestaba. No le permitieron subir a la montaña, ni los rescatistas ni el helicóptero que sobrevoló esa maldita montaña durante quién sabe cuánto tiempo encontraron algo. No hubo restos de snowboard, ni, Dios no lo quiera, un cuerpo. La policía se negó siquiera a escuchar que fuera algo más que un accidente obvio, uno de los de docenas que hay cada temporada, diciendo que podría haberse evitado si alguien se hubiera asegurado de que Ana no hiciera snowboard en la tormenta. ¿Me estás culpando? Preguntó Miguel con voz temblorosa cuando expresé estos pensamientos frente a todos, mirándolo directamente a los ojos.
Era otra tarde en el apartamento de nuestros padres, donde nos habíamos estado reuniendo todos los días desde la desaparición de mi hermana. Rezábamos, enviábamos pensamientos al cosmos y toda esa tontería. Maldito bastardo, no tenías derecho a dejarla ir. No tuve tiempo de responder a Migue porque Juan se lanzó sobre él. Era el exmarido de mi hermana. Nos visitaba a menudo después del divorcio para ver a su hijo de 2 años, Tommy, que vivía con Ana en casa de nuestros padres. Papá respetaba a Juan y estaba convencido de que mi hermana había cometido un error y que antes o después volvería con él. Migue cayó al suelo. Basta, Elisa. Mi mamá me espetó enojada. ¿Ves lo que les estás haciendo a todos? Por supuesto que encontrarán a Ana. Con estas palabras, ayudó a Migue a levantarse. Por supuesto que encontrarán el cuerpo, la corregí. En primavera, cuando la nieve se derrita. Es lo que dijeron los rescatistas. El silencio se rompió cuando golpeé la puerta del balcón. Tenía que descubrir la verdad porque dependía de quién obtendría la custodia de Tommy. No me importaba si quién de los 2 hombres de mi hermana lo conseguía, pero tenía que estar segura de que era inocente. Por ahora, ambos levantaban mis sospechas. Migue estaba bebiendo y llorando. Juan estaba sufriendo y volviéndose loco. Migue fue el último en ver a Ana. Juan llegó a la escena primero, mientras Migue se emborrachaba en la habitación. Migue podría estar involucrado porque Ana solía volverlo loco con su negativa a mudarse con él y con el niño. Juan podría estar involucrado porque Ana lo había ignorado durante mucho tiempo y había limitado el contacto con su hijo. ¿Crees que está involucrado? Mi rápido flujo de pensamiento se disipó con el humo del cigarrillo. Juan hizo clic con su encendedor detrás de mí. ¿Él o alguien más? ¿Cómo quién, por ejemplo? Preguntó mirándome intensamente a los ojos. Podría ser cualquiera. Ana rompió muchos corazones. Juan sonrió, pareciendo entender mi punto de vista. ¿Y qué vas a hacer? Voy allí, y no descansaré hasta encontrar la respuesta. Juan objetó. Yo estuve allí. No hay nada más que nieve. Era cierto, había corrido desde alguna conferencia de neurocirujanos tan pronto como supo que había desaparecido. Pero ya había tomado una decisión. Ahora es mi turno de ir, dije. Juan me miró. Podría ser peligroso. Iré contigo. ¿Qué? Esto fue una sorpresa. El apuesto Juan, a quien había admirado secretamente desde que Ana lo trajo, que nunca me había tomado en serio y por quien no había tenido ninguna relación hasta los 30, de repente quería ayudarme con la desaparición de mi hermana. ¿Era una trampa o era un objetivo noble por la memoria de su ex esposa? De cualquier manera, no discutí. Era una buena oportunidad para vigilarlo. Al día siguiente, Juan y yo dejamos nuestras cosas en un hotel en la base de la montaña. Alquilamos el equipo y tomamos el teleférico hasta arriba, pero en la cima no había nada, excepto un letrero con un mapa de los pueblos alrededor de la montaña. Estábamos a punto de dirigirnos a uno de ellos, Montón, cuando el operador del teleférico anunció otra tormenta y nos ordenó bajar. Por la tarde estábamos bebiendo vino y hablando de lo vacío que se sentía sin Ana. En algún momento nuestros rostros se acercaron y él me besó. Maldita sea. ¿Qué estaba haciendo? Me liberé de su abrazo y desaparecí en el baño. Por un lado, siempre me había gustado Juan, pero era el ex de mi hermana y también mi sospechoso. ¿Era esto un acto desesperado de pasión o estaba tratando de confundirme? Bien, Juan, juguemos este juego. Al ver el mensaje en mi pantalla, Juan se quedó helado. Murmuró algo y corrió a su habitación a por su teléfono. Intenté llamar a Ana, pero una voz automatizada dijo que las llamadas entrantes estaban bloqueadas por el titular. Luego mi hermana envió un mensaje de texto diciendo que estaba bien, que todos la estaban molestando y que quería estar sola. También me dio luz verde para estar con Juan. Como tengo ojos en todas partes. Te lo explicaré cuando nos veamos. Ella no respondió de nuevo. ¿Era esto una broma cruel? Llamé a Migue. Resultó que Ana también le había enviado un mensaje de texto. ¿O fuiste tú quien lo envió? Pensé. Luego mi mamá me llamó muy feliz. Este caos me estaba dando dolor de cabeza. Le pedí a Juan que me dejara sola. A la mañana siguiente nos dirigimos a casa. No hablamos mucho. Pero no le digas a Ana lo nuestro, ¿de acuerdo? Simplemente asentí con la cabeza, ya que mi mente estaba en otra parte. Cuando regresamos, fui directamente a la comisaría de policía. Quería que rastrearan la señal del teléfono.
pero me miraron como si estuviera loca. Tu hermana ya apareció. Deja de jugar a la detective, niña. Tal vez estaba reaccionando de manera exagerada y había una explicación. Después de todo, Ana era del tipo que fácilmente podría irse de viaje. Durante unas semanas, Ana envió mensajes de texto a todos por turnos. Sus redes sociales volvieron a la vida. Había fotos de cafés, paisajes montañosos e incluso selfies. Ana se veía feliz. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que esto era un juego cruel y seguía preguntándome quién lo estaba jugando. Todo cambió con una foto. Estaba segura, 100%, de que el teléfono estaba en manos de otra persona. La foto fue tomada desde una perspectiva en primera persona. Ana estaba acostada en un sofá de hospital con un catéter en el brazo. El pie de foto decía, Día de donantes como siempre, y mi perfil estaba etiquetado, Maldita sea. Sí, esta era nuestra tradición anual. Pero Ana había sido diagnosticada con VIH hace 6 meses. No podía donar sangre. Nadie lo sabía, excepto yo. Esta información movilizó a la policía. Pronto, obtuve la confirmación de mis sospechas. La última señal fue rastreada hasta nuestro barrio. Los datos tenían un margen de error de medio kilómetro, así que mirando las 2 direcciones familiares en el mapa me hice una pregunta. ¿Migue o Juan? Tan pronto como la policía comenzó a moverse, la falsa Ana desapareció de todos los radares. El último mensaje que recibí de su número fue: Tú eres la siguiente, hermana. La policía empezó a demorarse con las órdenes, pero yo no podía esperar. Escribí, sé quién eres, haciéndolo desde el nivel superior del garaje, donde tenía una vista clara de las casas de los 2 hombres de mi hermana. En un momento, un Migue espantado salió disparado de su casa y se fue en su coche. Esta era mi oportunidad. La casa era espeluznante porque Ana estaba en todas partes. Todas sus fotos recientes, esparcidas y pegadas por toda la casa, me hicieron contener las lágrimas. Debajo de las fotos había fechas y pies de foto. Entonces, ¿qué te parece, Juan? 2301. Ese fue el día que estuvimos en el hotel cerca de la montaña. Entonces, Migue estaba haciendo un seguimiento de las fotos que ya había usado. Entonces era él. El sonido de un motor vino de afuera. Entré en pánico y corrí. Pero algo me pinchó en el cuello y me sumergí en la oscuridad. Desperté en el hospital. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Resultó que Migue me había dejado inconsciente con un tranquilizante. Me ató y planeaba hacer algo malo. Juan llamó a la policía. Resultó que también había estado vigilando la casa de Migue por un tiempo. También encontraron el teléfono de mi hermana allí. Por la tarde estábamos tomando té en la cocina de Juan. Di un sorbo y grité porque el té caliente me quemó los labios. Dejé la taza. El teléfono sonó y Juan, disculpándose, corrió escaleras arriba para iniciar su teleconferencia. Mientras el té se enfriaba, tomé un bolígrafo y comencé a garabatear en un papel. De repente, mis ojos se fijaron en una inscripción dorada en él. Montón. ¿Qué? Ese es el nombre del pueblo al otro lado de la montaña. En un momento ya estaba buscando en Google. Los 5 mejores bares en Montón. Los mejores miradores en Montón. Precios en Montón. Mahon Conferencia de Neurocirujanos en Montón. Ahí estaba. Así fue como Juan llegó al lugar del accidente tan rápido. Hice clic en el enlace, desplacé el sitio web y casi vomité. El doctor Juan Richer, a quien sus colegas llaman en broma el segador, dio una presentación sobre la disección del cerebro de una mujer de 32 años. Dios mío. Ana tenía 32 años. Las letras se difuminaron ante mis ojos. Apenas llegué al baño. Después de vaciar mi estómago, regresé a la cocina y me apoyé contra la ventana, respirando el aire fresco de la tormenta. El relámpago iluminó el cobertizo. ¿Por qué alguien sin una granja necesitaría un cobertizo? Escuché. La reunión estaba en pleno apogeo. Tenía que apresurarme, y la lluvia estaba de mi lado. El cobertizo estaba cerrado con un candado. Al rodearlo vi una ventana y la rompí cortándome el codo. Dentro estaba húmedo y era espeluznante. Mi teléfono estaba casi muerto, así que solo podía usar su pantalla como fuente de luz. Finalmente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Una mesa con instrumentos quirúrgicos.
Automáticamente tomé el bisturí. Luego vi las siluetas. Muchas siluetas alrededor. Hasta donde podía ver, eran algunos maniquíes que ocupaban casi todo el espacio del cobertizo. Estaban vestidos con ropa femenina y estaban en varias poses, sentados, agarrándose la cabeza, con los brazos extendidos. Hilos delgados corrían de sus extremidades al techo. Luego, de repente, vislumbré un patrón familiar. Mirando más de cerca, vi el vestido azul de Ana. Me acerqué al maniquí. ¡Maldita sea! Era mi hermana. Sus ojos vidriosos miraban más allá de mí y su brazo pálido estaba levantado en saludo. Cuando encendí la pantalla de mi teléfono en las otras figuras, vi que todas eran mujeres, con sus cabezas cosidas en la nuca, piel gris muerta y hilos de marioneta conectados a las vigas del techo. Maldición, mi teléfono se apagó. ¡Lisa! ¡Maldita sea! Estaba viniendo. Un rayo de luz cortó la oscuridad y el rostro de Juan apareció en la ventana rota. Inmóvil por el miedo, solo pude pegarme contra la pared para que no me viera. ¿Dónde estás? Si no se me ocurría algo, me convertiría en su nueva marioneta. El candado tintineó cuando fue arrojado. La silueta de Juan, sosteniendo una sierra médica, se paró en la puerta. Se acercó para encender la luz, pero parecía que el relámpago había fundido los fusibles. Juan caminó hacia mí. Lizzie, ¿por qué me das la espalda? ¿Qué estás escondiendo? La mano de Juan aterrizó en mi hombro, una expresión de confusión en su rostro. Me dio la vuelta y vio una de las muñecas muertas con la que había intercambiado la ropa. ¡Tú! La voz de Juan sacudió las paredes, pero ya estaba empujando entre los cuerpos de las marionetas, corriendo hacia la salida. Juan se movía rápidamente como un depredador y podía escuchar por su respiración que se acercaba más. Cuando el psicópata me agarró del pelo, me di la vuelta y le corté la cara con el bisturí tan fuerte como pude. Retrocedió y aulló. Corrí afuera y cerré la puerta, usando una pala como cerrojo. La bestia estaba atrapada, ya que la ventana era demasiado pequeña para que él escapara. Juan estuvo en montón y llamó a Ana para hablar, amenazando con que había encontrado una manera de quitarle a su hijo. La interceptó en una moto de nieve, la mató y se llevó su cuerpo con él. Luego disecó públicamente su cerebro. Más tarde resultó que todos los cerebros de sus presentaciones fueron tomados de mujeres que habían desaparecido en un radio de 500 kilómetros durante el año pasado. Embalsamaba sus cuerpos, haciendo una colección de marionetas de aquellas que no lo habían obedecido en vida. Cuando decidí ir a Monton, él ideó este juego con los mensajes. Preparó el primero de antemano y logró enviarlo en el momento de nuestra cita, dándole una fuerte coartada. Cuando estaba observando y envié el mensaje, sintió el peligro y envió a Miguel la ubicación desde el teléfono de mi hermana para atraerlo fuera de la casa. Cuando Miguel se fue, Juan iba a dejar el teléfono, pero me vio entrando a escondidas. Juan me dejó inconsciente primero. Luego hizo lo mismo con Miguel y lo organizó de manera que pareciera que Miguel me había atacado. Miguel usó las fotos con fechas y pies de foto en su propia investigación. Siempre lamentaré la muerte de mi hermana. Ella era una estrella brillante que rompió muchos corazones. Pero cuando sirves como un imán para los hombres, tienes que ser el doble de cuidadosa porque uno de ellos podría ser un maníaco con una mente retorcida. Gracias a Dios, ahora no tengo que preocuparme por el pequeño Tommy, porque yo me ocupo de él. Y he encontrado mi vocación, ya que ahora ayudo a la policía en casos de asesinos en serie. Soy psicóloga criminal. Ese día lluvioso y sombrío estará en mi memoria para siempre. El padre Luther seguía hablando de mi padre y sus virtudes. Mi padre era un hombre muy respetado. Todos en el pueblo conocían el nombre de Ravenwood. Miré hacia atrás a mi madrastra, Rebecca. Ella lloraba desde el cortejo, derramando lágrimas constantemente. Observé el rostro joven intentando descubrir si eran reales y si lamentaba la pérdida de mi padre. Solo llevaban casados 4 meses. Miré a Finn Montgomery, a quien no había visto en más de un mes. Esther Marigorn me estaba sosteniendo la mano. Ella fue amiga de mi padre. Durante más de 20 años, ella me crió como si fuera mi propia madre. El funeral había terminado. Mientras iba a casa en el carruaje me preguntaba,
¿Por qué había 2 tazas de té en la mesa del estudio de papá? ¿Quién estuvo allí con él antes de morir? ¿Por qué una taza olía a flores? Algo como la frescura de los cítricos, pero con un toque amargo. Eran los restos del olor del veneno. ¿Y qué fue quemado por mi padre o su asesino en la chimenea? Tuve la oportunidad de ver hojas sin quemar en la chimenea, o más bien, un pequeño trozo de papel caro de escribir con una marca en el fragmento sin quemar. Vi los restos de una imagen, un círculo y una línea recta, una sola línea proveniente de ella. La letra D se conservaba junto a ella. Al entrar en casa, los recuerdos me transportaron al pasado. Era como si pudiera escuchar a todos corriendo por la casa, preocupándose por los invitados que llegarían. Papá se casó con Rebeca hace un mes y esta recepción, se suponía, era en honor de mi joven madrastra. Antes de la cita, Rebeca me dio un pendiente que había encontrado en el cuarto de ella y de papá. Ella estaba segura de que era mío. Sin mirar el pendiente, le di las gracias a Rebeca y me fui a mi cuarto. Tenía la costumbre de perder cosas, pendientes. Me alegré de que la pareja de pendientes volviera a estar junta. En mi habitación eché un vistazo más, de cerca al pendiente. Me di cuenta de que era la primera vez que veía esta joya. Una agua marina colgaba de su punta. Con pensamientos encontrados lo guardé. Si no es de Rebeca, y tampoco es mío, entonces, ¿de quién es? Cuando llegaron los invitados, olvidé ese pendiente. Me acerqué a Esther, intentando animarla, pero fue imposible. Ella seguía repitiendo lo que ya había dicho muchas veces. Ella dijo que, con este matrimonio, padre deshonró la memoria de mi madre sin pensar en mí. Esther despreciaba a Rebeca y la llamaba una esposa trofeo que conquistó a mi padre y se casó con él en días. Aunque amara a Esther, no podía escucharla más. Pasé el resto de la noche bailando y riendo. Finn Montgomery entró en el pasillo. Me cortejó durante 3 meses. Cuando Finn estaba cerca, todas las chicas estaban celosas de mí por ser la cita de Finn y disfruté de esa envidia. Y luego vi a Finn y a mi papá entrar al estudio. Eso solo podría significar una cosa. Finn pediría permiso a mi padre para casarse. Sin embargo, al día siguiente, Finn no se presentó, tampoco en el segundo día. Respondía a cada timbre, a cada sonido de un carruaje, a cada nota o carta que nos trajeron. Pero él no vino. No vi a Finn Montgomery hasta el día del funeral de mi padre. Según el testamento de mi padre, podré disponer de nuestros activos después de los 25 años. Hasta entonces, Rebeca será mi cuidadora. Otro término del testamento fue que todos los activos pasen a mí y a mi esposo, quien será el cuidador en lugar de Rebeca. En este caso, Rebeca recibirá pagos mensuales de manutención distintos a los que recibirá mientras estoy soltera. Mira cómo las cosas están saliendo bien para Rebeca. ¿Realmente envenenó a mi padre? Así que decidí que nunca volvería a beber ni comer nada de las manos de mi madrastra. Durante los primeros días, Rebeca y yo rara vez salíamos o recibíamos visitas, pero el silencio fue interrumpido por la visita de Finn. Mi corazón casi se salió. ¿Qué hace aquí? Se apresuró hacia mí y me abrazó. Él seguía declarándome su amor, susurrándome dulces palabras al oído. En los siguientes minutos, casi entre lágrimas, Finn me explicó su larga ausencia. Mencionó asuntos familiares y la finca familiar. Después de la disculpa, finalmente ocurrió lo que había esperado hace un mes. Finn me pidió matrimonio. Sin importar mis sentimientos, no iba a traicionar el honor de mi padre. No puede haber boda hasta que termine el luto. Nada puede anular las normas del luto en absoluto. En ese momento, Rebeca y Esther entraron. La cara de Rebeca cambió al sacar a Finn de la casa. Ella me ordenó, con voz firme, mantenerme lejos de él. Esther discutió con Rebeca, diciendo que obstaculizaba el amor. Pero Rebeca respondió con firmeza.
Aunque no lo creas, señorita Marigón, me preocupo por Grace y su futuro. Sugiero terminar esta discusión sobre cómo protegerla. No eres su cuidadora, yo sí. Rebecca salió de la habitación con la cabeza en alto. Las lágrimas vinieron a mi rostro y Esther me tranquilizó. Juntas nos dimos cuenta de que Rebecca no quería que me casara porque se quedaría sin nada. Esther prometió ayudarnos a mí y a Finn. La siguiente noche, Rebecca entró en mi habitación. Tenía un paquete de documentos y me lo entregó. Mientras miraba documentos, fotos y recortes de periódicos, mi madrastra me dijo en voz baja y tranquila que Finn Montgomery era un estafador. Es probable que ni siquiera se llame Finn. Ha estafado a más de una familia adinerada. Rebecca y mi padre sospechaban de Finn, así que contrataron a un detective. Esa noche, mi padre llamó a Finn para decirle que lo sabía todo. Por eso ese estafador se fue de mi vida. Rebecca buscó la carpeta de evidencias en la oficina de mi padre, pero no la encontró. Ella contactó con el detective otra vez y le pidió una copia de la documentación. Observé una página con un círculo y las palabras Agencia de Detectives Warner. Eso fue lo que el asesino quemó en la chimenea, los papeles que papá tenía del detective. Finn, o como sea que se llame, mató a mi padre para completar su estafa. Rebecca y yo le dijimos esto a la policía. Por alguna razón, Esther dejó de venir a vernos, así que decidí visitarla yo misma. Ella se alegró de verme, pero me pidió que esperara en la sala. Miré los libros inmóviles. En los estantes recogí un volumen de Shakespeare. Para mi sorpresa, cayó una carta de él. Reconozco la letra de mi padre en cualquier lugar. La carta a Esther decía que nunca la había amado y le pedía que lo dejara en paz. Sorprendida, puse la carta en el libro y salí al jardín, sintiéndome mareada. Me acerqué a un arbusto de adelfa rosa. La flor era hermosa, pero su fragancia me mareó demasiado. Familiar como el cítrico, fresco y ligeramente amargo, me sentí enferma con ese olor. Me apresuré a la casa, a la habitación de Esther. Abrí los cofres y armarios. Encontré un pendiente de agua marina igual al que Rebecca había hallado, y en otro cofre, debajo de la cama, encontré una botella de infusión de adelfa. Esther entró en la habitación. Al verme con mis ojos asustados, ella lo comprendió todo. Intenté escapar con la prueba, pero Esther me aturdió con algo y fallé. Me desperté en el sótano. Nadie me escucharía. La casa de Esther estaba fuera de la ciudad. La voz de Esther venía de detrás de la puerta. Hablaba de su odio hacia mi madre y de su intento de ganarse a mi padre tras su muerte. Esther dijo que eventualmente se convirtieron en amantes, pero él la traicionó al enamorarse de Rebecca. Con ira frenética en su voz, Esther reveló que mientras mi padre moría frente a ella, había prometido arruinar la vida de su hija. Ella planeó que yo fuera engañada por Finn y que Rebecca fuera expulsada de la finca. A los ojos de la sociedad, Rebecca sería la asesina eventual y yo sería la niña mimada y empobrecida. Olí algo quemándose. Esther prendió fuego a algo debajo de la puerta de su lado y se fue. Por suerte, la puerta se abría hacia adentro. Agarré las barras y comencé a jalar la puerta para aflojar las bisagras. Saqué la primera bisagra, la segunda, y ahí estaba, completamente libre. Lo único que quedaba era salir de la casa. Caminaba rápido, pero Esther me alcanzó y me golpeó. Ella me agarró y golpeó contra las paredes, pero luché por mi vida. El humo había llenado el primer piso y respirar era difícil. Recuerdo que caí con Esther, quien me jalaba las piernas, pero yo gateaba hacia la puerta. Di una patada. Esther se levantó y finalmente corrió afuera. Corrí sin mirar atrás, con el pensamiento de que iba a ser asesinada. Pero corrí.
Esther murió en el incendio que ella provocó para matarme. Nunca me entristecí por ella. La mujer que creí que era mi madre resultó ser una asesina. Una desconocida salvó mi destino. Rebeca nunca fue mi mamá, pero fue una gran hermana mayor.